Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pacto, que guardas tus promesas. Amén, gloria al Señor. Que cumples. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. En este precioso momento vamos a lecturar ahí algunos versos, Biblia evangélica, Biblia católica, Biblia protestante, una sola Biblia. Yo creo que esto es lo que nos agrada a nosotros, es escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. Así que vamos a leer, dice así, Hechos capítulo 17. El verso 16 dice así, que Pablo, mientras que se encontraba en Atenas, dice que su espíritu se enardecía a causa de la ciudad que estaba entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y tomándole, verso 19, y tomándole a Pablo, dice que lo trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que tú nos hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y el verso 23 dice así: y porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al cual vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Vamos a orar. Si usted está ahí, nos está escuchando en su casa, a través aquí en este lugar, vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos hable por su bendita palabra. Gracias te damos, Señor, y en esta reflexión que estamos entregando, que te pedimos que todos nuestros oyentes puedan recibir tu palabra y puedan ser edificados. Salva, glorifícate, sana a todos los enfermos a medida que tu palabra es entregada. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Bueno, como dice aquí, Pablo se encontraba en Atenas ante los más grandes de su época. La Biblia dice que eran los atenienses, los grecos. Bueno, aquí quiero decirles algo, cuál era la historia, cuál era la religión que tenía Grecia, ya que Grecia era adorador de muchos dioses, pero a la vez no conocían la verdad del Evangelio. La pregunta que cabe decir en esta hora: uno puede conocer mucha religión, puede conocer mucha filosofía y no conocer a Dios. Pues a través de estos versos les vamos a demostrar que uno puede ser la persona más religiosa y puede tener todo el conocimiento habido y por haber, pero sin embargo es ser un ignorante del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, vamos a ver aquí, como hemos leído, que Pablo se encontraba en Atenas. Cuando nosotros estoy hablando de Grecia, es un pequeño país al sureste de Europa. Se fundó en el 676 antes de Cristo, y es más, nosotros por la televisión siempre vemos las historias de Troya, la guerra de Troya, en fin, y de ahí pues salen muchas leyendas. En fin, la historia de Grecia es una historia mezclada con leyendas y mitos. Y dentro de sus mitos o sus leyendas, ellos creían en que los seres que eran humanos prácticamente llegaban a la inmortalidad. Y de hecho, creían que estos seres vivían en palacios, en este caso, en aquel entonces, en la cumbre o en el monte Olimpo, en fin. Y ellos creían que estos seres los visitaban a ellos, viniendo de estos montes, en fin. Y dentro de estos seres, a los cuales ellos le adoraban, y de hecho, ellos los ponían como sus líderes, como las personas que los guiaban. Por ejemplo, en Grecia teníamos a Zeus. Zeus es el padre de los dioses. Después, o también era el marido, en este caso, de Hera. También tenemos a Hera, que era también la diosa del fuego doméstico, y también era la diosa del matrimonio. Mire cuántos dioses tenía. Usted puede sacar su cuenta que estos no eran personas o una ciudad o una nación completa, que no ignoraba las cosas en su tiempo, como hoy día mismo, en este tiempo.
tenían más dioses, se los nombro rapidito, algunos más. Demeter, por ejemplo, era el dios de la agricultura, era para que los agricultores pues sean bendecidos, tengan una buena agricultura, tengan unas grandes cosechas. Y de hecho que ellos invocaban a Demeter. Otros, los que estaban en el alta mar, los que iban con los barcos, en fin, tenían su dios Poseidón. Y así, por ejemplo, había el dios Hefaistos, el dios de la fragua, el dios del fuego. Ares, cuando ellos estaban en guerra, tenían a Ares, que los representaba, que era el dios de la guerra, el dios que les daba victoria. Apolos era el dios de la música, el dios del conocimiento, el dios de la luz. Imagínense cuánto conocimiento había en Grecia, que la Biblia dice, como hemos leído en el verso 21 de su Biblia también, dice que los extranjeros que residían allí, o sea que los extranjeros que venían de todas partes del mundo, venían porque ahí estaban las grandes universidades. Pero mire qué pasaba, dice que los extranjeros, dice que en ninguna cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Quiere decir que el dios Apolo, el dios del conocimiento, tomaba sus vidas. Ellos se olvidaron que iban para trabajar, para buscar un futuro, y eso le pasa a mucha gente. O sea, la sociedad estaba tan absorbida por todas sus ideologías, por todas sus filosofías, que aún los extranjeros llegaban ahí y empezaban a filosofar. Empezaban también a saber cosas nuevas de los dioses y querían saber más. O sea, el espíritu que había en Grecia era un espíritu de conocimiento, de saber, pero sin embargo no conocían al Dios vivo. Y entre todos sus cuadros o todos sus cartelos que tenían al dios Dionisio, a la diosa Afrodita, a la diosa de la belleza y del amor, dice que Pablo, el apóstol San Pablo, entró en aquel aerópago, en aquella sinagoga, y dice que encontró, verso 23, está en su Biblia, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea, miró a Afrodita, miró a Zeus, miró tantos santuarios que ellos tenían para poder ellos defender la ciudad, para que la ciudad sea llevada a un progreso. Pero sin embargo, le quiero decir algo, con todos los dioses que ellos tenían, pero ellos no estaban contentos. Ellos estaban insatisfechos. Ellos seguían teniendo los problemas matrimoniales, seguían estando en divorcio, sus problemas que tenían en su casa con sus hijos, la droga, el sexo libre, los abortos, todo esto ahí los destruía, no había comunión. Y a todo esto, al ver que ellos no tenían la seguridad ni en el dios de la guerra, ni en Afrodita, pues pusieron un cartelo. Porque acuérdense que estamos hablando de gente muy sabionda, gente muy inteligente. Y dice que ellos pusieron este cartelo al Dios no conocido. Quiere decir que ellos, dentro de su ser íntimo, que la Biblia le llama dentro de su espíritu, no de su alma, porque la alma es la parte consciente de su espíritu. Ellos decían dentro de sí, aunque invocaban a Afrodita, aunque invocaban a Zeus, dentro de ellos decían, debe haber un Dios más grande. Porque a estos dioses lo hemos creado nosotros, a Zeus le hemos creado nosotros, estos mitos, estas filosofías, estas leyendas las hemos creado nosotros con nuestro razonamiento, con nuestro intelecto. Pero debe haber algo más grande, debe haber un creador de todas estas cosas, debe haber alguien que verdaderamente nos ayuda. ¿Por qué? Porque no creo que al Dios que nosotros estamos siguiendo, no sabemos cómo se llama, pero debe estar en algún lugar.